claro, el mate va y mate viene, y mi suegro no era de hablar mucho. Y si mi esposa tiene una cara a veces seria, y cuando está seria, mi suegro tiene una cara más seria, tenía una cara más seria que ella todavía. Así imagínate, yo le daba mate, le hacía una mueca y él me miraba. Y la mueca era ahí que estaba. Bueno, pero ¿por qué me está contando esto, David? Porque claro, el problema no era que yo quería tomar mate con él. Yo quería tener una conversación con él. Pero viste, cuando vos tocás y buscás, como cantamos, no hay, miré, no hay, giré, no hay por dónde entrarle. Así es que terminé de tomar mate y me dice, bueno, gracias. Y yo seguía, gracias. Y se va a descansar al cuarto de hospitalidad de la base. Y entonces Paola, una amiga nuestra, y otro amigo me dicen, ¿y David, le hablaste? No, le digo, ¿qué le voy a hablar? Le digo, si no, anda. Y ya, bueno, así me juego, dije yo. Así que entra mi suegro al cuarto de hospitalidad y yo voy atrás y le golpeo la puerta, tac, y él abre y me mira, y que medio raro me miró. Después me dice, yo pensé cualquier cosa menos que eras hombre, porque tanto mate y golpeándome la puerta. Y digo, no, suegro, soy bien hombre yo. Entonces agarra y me dice, en ese momento me dice, sí, puedo pasar un minuto, y ya puso un paso adentro y me mira, sí, pero medio raro ahí. Entonces le comento, no, mire, mi nombre es David. Y cuando dije David, me miró peor todavía. Le digo, bueno, sabe que somos amigos con su hija, con Mari. Y ya, viste, mi suegro estiraba la trompa, se fruncía el ceño y arrancaba una respiración profunda que parecía un tsunami, ¿no? Y la cosa es que me mira, y entonces ahí cortito le digo, bueno, charlando así. Entonces le comento que somos amigos, que estamos orando, y que nos estamos poniendo de novio. Y me mira, casi se atragantó mi suegro. Me dice, vos sos David, sí. Mari me dio una carta para vos. Así me entrega la carta a mí y todo. Y ahí charlamos un poquito, pero en un momento yo estaba hablando con él. Y claro, yo quería hablarle de que lo que sentía por ella. Y quería ya pedirle la mano, va a decir que estamos de novio y todo eso. Pero parecía que yo le hablaba y él me contestaba en chino. O yo hablaba en chino y él me contestaba en árabe. No entendíamos nada. Y yo decía, sí, porque soy amigo de Mari. Acá está la carta, me dice. Bueno, pero quiero decirle que, bueno, con su hija tengo una amistad. Sí, acá está la carta, me decía. Y yo digo, no me está entendiendo. Claro, pero quiero decirle de que nos queremos poner de novio. Bueno, acá está la carta, me dice. No, claro, hasta que... Y conversábamos, pero no había comunicación. Habían palabras, pero no había comunicación. ¿Y por qué me está diciendo esto, David? Porque la primera conversación que tuvo con mi suegro no hubo una comunicación directamente. ¿Por qué? Porque hablábamos palabra, pero estábamos usando códigos diferentes. Yo quería decirle a él lo que sentía por su hija, que nos poníamos de novio y que quería irme a visitarla a ella a su casa y le estaba pidiendo permiso. Y él lo que me decía era, sí, toma la carta de mi hija y nada más. Pues yo terminó de hablar conmigo y se fue a hablar con Alejandro, el director de Jucún, a ver quién era David Olivera, y le preguntó todo, hasta un poco más mi grupo sanguíneo, a ver qué era yo. Y bueno, gracias a Dios Alejandro habló muy bien de mí, entonces él se puso contento. Pero todavía le digo a mi suegro, voy a ir a visitar a su hija, Bahía Blanca. Y él me dice, no, pero yo me voy a África. Sí, pero yo no lo visito, usted lo va a visitar a su hija, le digo. Entonces él me dice, no, pero ¿cómo vas a entrar a mi casa no estando el padre de familia? No se preocupe, la veo en la vereda, le digo. No tengo problema, pero justo en el tiempo que yo le había planeado. Entonces me dice, no, pero no queda bien que el padre de familia no esté. No se preocupe, yo estoy 800 kilómetros. Y entonces me dice, no, pero que no tenés dónde quedarte. No se preocupe, duermo en la estación de tren, no hay drama, pero es el fin de semana. Y entonces me dice, no, pero es que no podés. Me dice, no, pero mire, si tiene tanto problema, me tomo el tren a la noche, llego a la mañana, estoy con su hija todo el día y me tomo el tren de la noche y me vuelvo el otro día a Buenos Aires. ¿Sí? Pero es la fecha que tengo reservada para ir a ver a su hija. Así que por favor déjeme ir a ver. Bueno, él me dice, hinchó tanto que al final después me dijo que sí, ¿no? Y estuvo en África y yo la fui a ver ahí a Mari, a la casa. Pero ¿por qué me estás contando esto, David? Porque la comunicación no es solamente hablar. En la comunicación tiene que haber otra cosa: palabras, conocimiento y manejar los mismos códigos. Yo puedo hablar mucho, pero no tengo la misma comunicación, los mismos códigos de comunicación.
Y si no tengo los mismos códigos de comunicación, no hay relación. La relación crece por medio de la comunicación, no de palabras, sino de comunicación. Quiero que por favor leas en tu Biblia Juan capítulo 8, verso 42-43. No voy a hacer extenso, solo quiero llegar a esto y tal vez mañana en el culto de la mañana vamos a entrar más sobre el tema. Dice, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? A ver, Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba enseñando, la gente veía los milagros, la gente escuchaba la enseñanza, pero no entendía el mensaje. Escuchaba la misma palabra, pero no había una comunicación, no había una relación. Porque ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Algo muy sencillo. Jesús le dice acá: ustedes no son de mi Padre, porque si fueran de mi Padre, yo salí de mi Padre. Por lo tanto, entenderían lo que estoy diciendo y haciendo. Si ustedes dicen que salieron de mi Padre, dice Jesús, tienen que entender lo que yo estoy hablando y diciendo. Pero si no entienden lo que estoy hablando y diciendo, ustedes no salieron, ustedes no conocen a mi Padre. Eso lo está diciendo Jesús. ¿Y cómo sabía Jesús que ellos no conocían? Por sus acciones, por su forma de moverse, por su forma de actuar. ¿Qué me está diciendo David? Que para yo tener una relación, yo tengo que conocer a la persona, manejar los mismos códigos de comunicación, entender los mismos conceptos, no solamente hablar. No solamente hablar. Ellos, ¿qué esperaban? Fíjate que termina diciendo el 43, porque no entienden mi lenguaje, porque no pueden escuchar mi palabra. La pregunta es, ¿cómo Jesús sabía que ellos no podían escuchar la palabra de Jesús? ¿Cómo sabía Jesús? ¿De qué forma lo sabía? ¿Sabe? Muy sencillo. Porque la forma de vivir que tenían, por cómo respondían al mensaje de Jesús, demostraba que no lo entendían. ¿Y qué me está diciendo con esto, David? Jesús habla un lenguaje. ¿Cuál? El idioma, el de todos. Pero él tiene un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Hebreos 11:3 dice que el lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Para yo poder tener una relación con Dios, yo tengo que tener una comunicación con los mismos valores. ¿Y cuáles son? La fe. La fe. La fe es el código de comunicación para yo tener una relación personal con Dios. Si no tengo fe, no puedo tener una comunicación con Dios. Puedo leer la Biblia, puedo entender la palabra, pero no puedo entender el mensaje, no puedo tener una relación con Dios. No puedo profundizar mi comunicación con Él, porque no tengo fe. Y la pregunta es, pero pastor, yo no tengo fe. Mentira, vos tenés fe. ¿Cómo sabe, pastor, que tengo fe? Porque vivís. Porque vivís. Decime, ¿no usa tarjeta de crédito? Sí, eso es fe. ¿No usas billete para comprar? Sí, eso es fe. ¿Cómo es fe, pastor? Sí. Un billete firmado por el presidente o el jefe del Banco Central tiene un numerito y bajo una ley ese papel dice que tiene tanto dinero respaldado en el Banco Central. Ahora es un papel. El que lo recibe creyendo que ese papel tiene un dinero guardado en el Banco Central que lo respalda. Es fe. Pagás con tarjeta de crédito, le entregás la tarjeta de crédito. ¿Qué recibe la persona? ¿Plata? No, tu tarjeta. ¿Y qué hace? Va al banco y dice, esta tarjeta está habilitada, y el banco le dice sí, la pasa y recibe un ticket que la firma. Y él confía que lo que el banco dice es verdad, que la tarjeta está habilitada, que ese ticket que firmó, dentro de 24 o 48 horas, le va a aparecer un poco de papel con un número en su cuenta bancaria. Todo es fe, porque fe es
confianza. La pregunta es, ¿dónde yo deposito esa fe? Entonces es mentira, por eso que es mentira que nadie tiene fe. Es mentira, todos tienen fe. Por eso el salmista dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. No, es que yo no tengo fe, pastor, mentira. Vos no tenés, no es que no tenés fe, vos no querés confiar en Dios. Vos querés confiar en tu razonamiento, vos querés confiar en tu seguridad, vos querés confiar en tu tarjeta de crédito, vos querés confiar en un montón, pero no querés confiar en Dios, ¿está? Pero todos tenemos fe. Por eso que a veces yo no puedo tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque no quiero confiar en Él. Dice que Dios busca personas que crean, que confían en Él, que crean, que tienen fe. Jesús le decía, ustedes no son de mi Padre, porque yo salí de Él y me van a conocer. Para que haya esta relación, entonces, tengo que tener algo y es fe. Tengo que tener fe, solamente. Déjame, quiero terminar con esto. Te dije, y va a ser cortito. Es con la fe que yo puedo tener una comunicación con Dios. Es con la fe que yo puedo hablar con Dios. Es que le confío a Él. No confío en lo que yo quiero que Él haga por mí. No, le confío a Él. Le creo a Él. Le creo a Él. Eso es fe. Con mi suegro tuvimos, después que me casé con Mari, con su hija, creo que como 3 años peleando. Una vez me acuerdo que íbamos en el auto y se la voy a llorar, Mari. Y después lloraba y le digo, ¿por qué lloras, negra? Y me dice, es que los 2 hombres que más amo se viven peleando. ¿Y quiénes son? Le digo, vos y mi papá. ¡Ah! Y lloraba. Porque yo le decía a mi suegro blanco y mi suegro decía negro. Y yo le decía, vamos por la derecha, cállate, vamos por la izquierda. Éramos el agua y el aceite. Lo único que nos unía era la hija. Antes de fallecer, antes de partir con el Señor, con mi suegro pasábamos horas hablando. Horas tremendas. ¿Sí? Salíamos a charlar, a tomar mate. Bueno, llevábamos a los nietos a jugar y mientras que los nietos jugaban, nosotros hablábamos del ministerio, de cosas de la vida. Pero nos llevó, ¿sí? Creo que, ¿cuántos años teníamos de casado cuando tu papá partió con el Señor? ¿Cuánto? 18 años, 17 años de casado. Así que teníamos 17 años que yo lo conocía y lentamente ya manejábamos los mismos códigos de comunicación y teníamos conversaciones mucho más largas. ¿Qué me quiere decir con esto, David? Que la comunicación, la relación es tiempo. Es saber manejar la misma forma, el lenguaje de comunicación. No solamente palabras. Es tratar de entender a la otra persona y que la otra persona te entienda. Si yo quiero tener una comunicación, por eso Jesús le decía, ustedes no me entienden, ustedes no son de mi Padre, por eso es que no me comprenden, por eso es que no entienden mi lenguaje, por eso es que no entienden, no pueden escuchar, por eso. ¿Por qué será que a veces me cuesta tanto seguir la vida en Cristo? ¿Por qué será que a veces me cuesta tanto caminar en Él? ¿Por qué? Una de las razones es porque tal vez no hablo el mismo código de comunicación con Jesús. No tengo fe, no confío. Le pido un montón de cosas, pero no dejo que Él se encargue de hacerlo a su manera. ¿Sabes un ejemplo de quién tenía fe y hablaba el mismo lenguaje de Dios? ¿Sabes quién? Y te dijo que con eso terminaba. El padre del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo se fue. Se fue, le pidió al padre todo lo que le pertenecía y se fue y lo malgastó. Pero dice, llama la atención porque dice que el padre todas las mañanas salía a esperar a su hijo. Y la pregunta es, ¿por qué el papá salía todas las mañanas a esperar a su hijo? ¿Por qué? ¿Te lo preguntaste o no? Dice que un día el hijo estaba dándole a los chanchos comida y estaba tan mal que tenía ganas de comer eso. Y en un momento dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo. Y él dijo, volveré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como tu jornalero. Y voy ¿Y por qué se movió así el hijo? ¿Sabes por qué? Porque el hijo sabía que el padre lo iba a perdonar. El hijo sabía que el padre lo iba a recibir. El hijo sabía. ¿Me va siguiendo? Fe. Y dice que cuando el hijo va regresando a la casa,
y llega a la casa, va viniendo de mañana, dice que el padre salió. Ahora salió de la casa, salió al campo, fuera, y a lo lejos, él reconoció a su hijo. Decime, ¿qué hace un hombre saliendo todos los días a mirar por la ventana, esperando que su hijo vuelva? ¿Por qué? Porque el padre tenía fe en Dios. El padre tenía fe en Dios, de que su hijo iba a volver. Y cuando lo ve al hijo, es el padre que se echa a correr al hijo. Y cuando el hijo lo abraza y llora y dice: papá, perdóname, soy un desastre, papá, soy pecado, el padre dice: shh, cállate. Pero papá, ¿qué es que? Shh, cállate. Pero papá, yo he pecado. No, cállate, hijo, tranquilo. Papá, no soy Si vos lees la Biblia, el padre no le dejó decir al hijo que era un pecador, que no podía ser su hijo, nada. Lo abrazó. Llamó enseguida a los sirvientes y les dijo: cámbienle la ropa, pónganle zapato nuevo, y el anillo que tiró cuando se fue y que yo lo guardé, tráelo, se lo pongo de vuelta en su dedo. Es mi hijo y nunca va a dejar de ser mi hijo. Aunque haya pecado, siempre que vuelva a mí será como hijo. Eso es fe, confianza. ¿Sabes, amado, que aunque peques y vuelvo a Dios arrepentido, nunca volveré como esclavo? Siempre volveré como hijo. Siempre. Pero pastor, soy un pecador. He dejado un hijo por otro lado. He robado. Me he acostado con mujeres, con hombres. Es un desastre. No importa. Si volvés a Cristo, siempre serás hijo. Nunca, pero nunca Dios te va a sacar de ese estándar. ¿Cuál? Hijo. Hijo. Y Dios tiene hijos de una sola clase. ¿Cuál? Hijo amado. Eso es el código de la fe. Eso es el código de la fe. Y Jesús hablaba de esto y ellos no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque no manejaban los mismos códigos. No había relación. ¿Sabes qué este mundo necesita? Conocer el mensaje del Padre Dios. El mensaje de que de tal manera amó Dios al mundo, mandó a su Hijo. Pero para dar ese mensaje, yo tengo que vivirlo primero. Yo tengo que vivir el ser un hijo. Yo tengo que hablar con Él el mismo lenguaje. ¿Qué lenguaje, David? El de la fe. El creerle. El creerle a Dios. Pero no veo nada. Parece como que me entrego a Cristo y las cosas son peores. Mi familia se me desbandó. Tranquilo. Tranquilo. Él lo dijo. Él lo dijo. Él lo va a hacer. Antes de ponerme de novio con mi esposa, yo oré al Señor y le pedí a Dios que me dé una palabra. Dije: Señor, dame una palabra. Ella sintió paz y estaba convencida. Yo necesitaba una palabra. ¿Que no tenías paz? Sí, pero yo necesitaba una palabra para donde apoyarme. Porque las emociones van y vienen. Y cuando se van las emociones y tenés ganas de separarte o romper todo, decís: no, hay una palabra y esa palabra me agarro. Vos lo dijiste y yo creo tu palabra. Y me acuerdo bien que Dios me dio una palabra de Ezequiel. Y decía: hay 2 palos que están rotos y yo los uno y haré un solo palo y les llamaré bendición. Y esto fue una palabra profética. Y yo tomé que hablaba de ella y de mí, que los unía para hacer de bendición. Y dije: Señor, esta es la palabra. Y en esa palabra me paré. Le creí a Dios y caminamos. Y cuando estábamos por casarnos había un montón de desafíos por delante, y que dónde íbamos a vivir y todo ese tipo de cosas, y muchas respuestas no tenía, pero sí tenía una sola cosa: que Dios dijo que ella iba a ser mi esposa y que tenía que casarme. Listo. Y después, claro, después uno ve los milagros y después uno dice: wow, qué cosa era, y tiene un montón de historias para contar. ¿Y cómo lo podés contar? De una sola manera:
cuando manejo el mismo código de Dios en el lenguaje. En el lenguaje. ¿Me vas siguiendo? Mi pregunta en esta noche es: ¿hablas el mismo lenguaje de Dios? ¿Hablas el lenguaje de la fe? Cuando Dios te dice algo, no te está diciendo una posibilidad, te está diciendo algo que es verdad. Y si yo le creo, porque hablo el mismo lenguaje que Él, voy a caminar hasta que eso se haga realidad, porque le creo a Él. Le creo a Él, hablo el mismo lenguaje. Hablo el mismo lenguaje. Le creo a Él. Le creo a Él. Le creo a Él. No hay otro. ¿Por qué? Porque el lenguaje de mi Dios es el lenguaje de la fe. Confiar en Él. El tema es que a veces cuesta. ¿Vos pensás que era lindo para el papá toda la mañana salir y mirar? Y ver que venía la mañana, la tarde, la noche, y no pasaba nada. Dice que estaban en Suiza una familia y su hijo se fue. Y quedó la mamá, el papá y su hermano más chico. Y todas las noches, cuando hacían la cena, ella ponía los 3 platos y ponía el 4.º plato. Y alguien preguntaba: ¿viene visita? No, no. ¿Y para quién es? Es para mi hijo. Pero anda a saber si se fue, que va a venir. Todas las noches el plato preparado y servido estaba ahí. Por casi 15 años lo preparó. Falleció. Su esposo, su hijo, estaban todavía viviendo juntos. A la noche, su hijo tomó la misma costumbre de su mamá. ¿Cuál? Todas las noches poner 3 platos. Una vez, después de un tiempo X, golpean la puerta y cuando la abren, era el hijo. Y cuando lo ve su hermano, dice: pasá, te estamos esperando. Y ella dice: ¿cómo? Él dice: ¿cómo me está esperando? Mamá siempre esperaba que vos vuelvas. Por eso siempre tenía un plato para vos. Sentate, come con nosotros. Y él volvió a la casa. Eso es fe. Confío, le creo. Y camino, por lo tanto, en esa fe. Mi pregunta en esta noche es: ¿confías en Dios? ¿Estás caminando en fe? ¿Le crees a Dios? ¿Hablas el mismo código de Dios para comunicarte?